Paulina, bienvenida a Canal E, te estamos escuchando. Hola. Hola, ¿qué tal Mariana y Santiago? ¿Cómo están? Paulina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo está reaccionando, Paulina, el mercado con esta idea de la existencia de un dólar soja 4? Bueno, lo que pasó con el mercado es que, igual que en las ediciones anteriores, primero hay un rumor y frente a ese rumor los mercados, la reacción automática que tienen es bajas en dólares por tonelada para los precios que reciben los productores. Eso ocurrió, podemos decir, el viernes pasado. Esa fue la primera reacción. Ayer hubo una recuperación, principalmente en el valor de soja, y puede, digamos, tener que ver con que ese rumor como que fue mutando y ahora se habla de que no entraría la soja, sino que entrarían otros granos y no la soja. O sea, son efectos negativos finalmente para los precios que recibe el productor. Claro, porque queda soja, Paulina, para liquidar. Si yo te dijera, te dejo traer al dólar que vos quieras, ¿quedan toneladas de soja todavía para liquidar? Mira, podemos decir que tuvimos una cosecha malísima de, suponete, 21 millones de toneladas, ya se negoció el 53% más o menos. En manos de los productores podemos decir que no quedan ni siquiera 9 millones de toneladas. O sea, no queda prácticamente, y de ese volumen mucho se utiliza para pagar alquileres. O sea, Claro. esta soja no se va a salir a vender porque se utiliza justamente para pagar alquileres. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no queda un volumen tan interesante como para que se justifique tomar esta medida hoy en día. Por eso no incluiría este dólar agro a la soja, porque es poco lo que se podría conseguir. ¿Y qué podría hacer nuevamente productos regionales más allá del agro? Bueno, está muy bueno como usaste vos el condicional, ¿no? Estamos hablando de rumores y quizás, podría, etcétera. En relación a qué digamos, se rumorea, justamente se habla que podría ser maíz, sorgo, girasol, cebada, o sea, que son granos que, si bien son importantes en la producción nacional, no, digamos, hoy no generarían lo mismo que si sale un Claro. dólar soja. Claro, porque tendrías que ir sumando la campaña del trigo, del maíz y después todo el resto que puede ser lino, girasol, cebada, todo el resto de los granos que es muy chica la cantidad. Ahora, ¿se rumorea si hay algún otro condicionamiento para estas economías regionales como lo fue en su momento tener parte de esta producción en precios justos, en precios cuidados? Bueno, eso creo que todavía no, yo creo que eso lo vamos a saber cuando salga la medida, porque esto que también ocurre en ediciones anteriores, primero está el rumor, después que se confirme, que no se confirme, y después el titular del diario y después ir a leer digamos, la letra chica. En esa letra chica es donde aparecería justamente eso que estás preguntando. Es muy probable que, digamos, al acceder a la posibilidad, si se da de ese tipo de cambio diferencial, tengas algunas restricciones, por ejemplo, no sé, en el acceso al dólar MEP o al créditos, etcétera. Pero Claro, eso hasta que tengamos el boletín oficial es muy difícil poder decirlo. porque para ponerlo en claro, en realidad vos recibirías 350 y luego aplicarías la retención. Sí, en realidad es como que son dos efectos distintos. El efecto del derecho de exportación lo ves en el precio que todos los días cotiza en Rosario, eso ya Ujú. está descontado, ¿no? Lo que haría este tipo de cambio diferencial de aplicarse es reducir, digamos, la brecha del tipo de cambio, que sería como un beneficio para el caso del productor en ese precio. Pero los derechos de exportación, salvo que haya alguna medida en relación a eso, seguirán siendo exactamente los mismos. Ahora, Paulina, ¿a qué precio debería fijarse este dólar soja 4 para que resulte atractivo? Mirá, en el rumor que circulaba hoy, Santiago, vos mencionaste 350, yo escuché quizás algo menor. Yo tengo grupos de productores a los cuales les preguntaba qué nivel o sea, el 350 me parece que no es un valor que vaya a incentivar demasiado las ventas. Claro. Eh, Creo digamos, algo que incentive una venta más allá de lo que ya se está vendiendo sería un valor por arriba de ese, ¿no? Claro, piden 370, pero también
convengamos lo siguiente, estamos hablando de un dólar de 520 en la calle. Por ende, el problema que tiene este tipo de medidas y de programas es que cuando vos lo aplicás y termina liquidándose dentro de 2 meses, ya no me sirve, no tengo ganas de liquidar a ese precio. Y por otro lado, yo no necesito liquidar. Yo ya liquidé todo, como vos decías, tengo para pagar la renta. Sos vos el que necesita los dólares para seguir teniendo la economía, entonces pagame un poco más esos dólares que 3.50, que queda muy corto, porque el dólar anterior era de 300 y la modificación que tuvo el tipo de cambio fue mucho mayor que esto de 300 a 3.50. Sí, yo creo que hasta que no veamos, digamos, la medida y de nuevo, leer en el boletín oficial cómo es realmente la medida, es difícil poder saber cuánto el productor va a vender. Y quizás algo que te acoto rápidamente es que el dólar maíz, yo era una de las que pensaba que no creo que, o sea, no sería una buena medida desde el punto de vista que encarecería automáticamente los precios del maíz para todo lo que son los consumos, o sea, para lo que es la parte de producción de lácteos, de huevo, de carne, etcétera, y podría favorecer a la inflación. Entonces yo lo veía como que no era una medida probable, pero bueno, de nuevo, hasta que no veamos el anuncio no podemos saber. Porque muchas veces se habla que las retenciones son también para poder controlar los precios internos con los precios externos. Una de las teorías, la otra es una cuestión recaudatoria, básicamente. Ahora, la pregunta es si hay mucha gente del agro que quiere ayudar en esta etapa política o prefiere hacerlo en otro momento político de la Argentina. Bueno, yo creo que yo soy de las que piensa que es totalmente recaudatorio el impuesto a los derechos de exportación. Digamos, está demostrado que cuando se ha achicado o se han eliminado por completo, el productor automáticamente ese ingreso adicional lo transforma en más hectáreas, mejor inversión en tecnología, etcétera, y finalmente producimos más. Sí, perdón, ¿qué me ibas a preguntar? No, te decía, no, que todos, unos y otros, hablamos de las dos facciones políticas más importantes, en algún momento recurrieron a la retención como parte de la recaudación. Es posible que sea parte del equilibrio de la economía de la Argentina. Sí, creo que es, digamos, totalmente mejorable, ¿no? Pero, y en relación a si el productor va a querer acompañar, ayudar, etcétera, en este momento de la economía, la cantidad de miles de millones de dólares que ha aportado, si querés, en los últimos 20 años, es una ayuda excepcional que quizás ningún otro sector hizo. Pero bueno, volviendo al tema, creo que hay que leer finalmente cuál es la noticia y después desglosarla, y ahí vamos a ver qué volumen va a salir en mercadería, que realmente con ese nivel de tipo de cambio no creo que genere mucho interés de venta. Claro. Paulina, y las liquidaciones con este dólar soja cada vez fueron menos. O sea, ¿vos crees que este dólar soja va a representar también una liquidación más exigua? O sea, que va a ir increyendo esa disminución por desconfianza, por la situación que tiene que ver con el gobierno. Sí, yo creo que por varias cosas, Mariana. Por un lado, porque la mercadería se va agotando, cada vez es menos lo que va quedando. Y por el otro lado, como vos decís, estamos en un momento clave o crítico o de quiebre para lo que es la política en Argentina. Entonces, el que ya vendió, el que no tiene una necesidad o una urgencia, es probable que espere por lo menos a ver cuáles son los resultados de las PASO y después qué es lo que pasa con la economía, ¿no? Si el gobierno les pidiera al agro una liquidación con un dólar un poco más cercano a la realidad y además le dijera que tendrían algún tipo de seguro contra sequía en los momentos donde el campo esté mal, ¿sería una opción atado a que cuando el campo está bien tiene que entregar y cuando está mal no tiene ningún tipo de subsidio o socorro de parte del Estado? Sí, puede ser una alternativa. Quizás lo que vos comentás, Santiago, sean medidas
que el productor, si se toman ahora pensando en la nueva campaña, que por ejemplo para lo que ya se sembró de trigo o para lo que se va a definir de siembra de maíz y soja, girasol de la nueva campaña, si se anuncian medidas, digamos, de ese tipo para la próxima campaña, yo creo que va a generar una mayor intención de siembra. Ahora, en el corto plazo, no creo que ese tipo de medidas favorezca la venta, ¿no? En el corto plazo. Pero sí, claro, ya de lleno entrando en la nueva campaña, ¿no? ¿Cómo llegamos a la última campaña? Porque sabíamos que mucha gente no le ponía todos los cuidados a las últimas cosechas de trigo, porque el clima no estaba siendo demasiado favorable. Finalmente terminaron haciendo todas las plantaciones necesarias y todos los cuidados, ¿o crees que también vamos a tener una mala cosecha respecto a lo que es trigo y maíz? Bueno, en relación al trigo, lamentablemente las expectativas de lo que sería lo que se va a cosechar en diciembre, originalmente era que íbamos a tener una buena superficie, un aumento de área respecto al año pasado. Las lluvias no llegaron como se esperaba que lleguen en gran parte del país, entonces finalmente la superficie va a estar en torno a 6 millones de hectáreas, y entonces si tenemos buen clima podemos hablar quizás de 18 millones de toneladas. Resumiendo, no va a ser tan buena como esperábamos que fuera originalmente, pero sí, digamos, el productor puso todo lo necesario para que en Rindes sea buena la campaña. Así que ahora, más que nada, dependemos del clima. Claro, bueno, y hay buena perspectiva, Paulina, con respecto a eso, ¿no? Por delante. Sí, exacto. Eso es podemos decir, una gran buena noticia, porque después en algunas zonas tuvieron 3 años continuos de sequía. Entonces, hoy que los pronósticos estén hablando de que vamos a empezar a tener buenas precipitaciones en septiembre, octubre y demás, podemos decir que es una muy buena noticia, no solamente para el productor, sino también para el país. Sin duda. Muchísimas gracias, Paulina, por este contacto y esta conversación. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.